en el marco de la educación y de lo que amerita conocer todo lo que tiene que ver con la AFP en la República Dominicana y ese reclamo que tienen muchos dominicanos de su 30% y de ese ahorro, invitamos a la economista Wendy Capellán al programa para aclarar algunos puntos sobre este tema. Muy buenos días y gracias por venir. Gracias a ti, buenos días y gracias a ese público tuyo que siempre está fiel en sintonía. Mire, yo he sido una propulsora de que todo lo que tiene que ver con AFP sea una plataforma educativa, porque muchos de los temas no lo entendemos como población. Incluso he tenido que debatir con amigas, compañeros de trabajo, profesionales de diferentes áreas que exigen su 30%. Bajo quizás el argumento de que si el gobierno utiliza mi dinero a través de la AFP y compra bonos o puede invertir en la construcción o en otros sectores económicos, ¿por qué no me dan a mí mi 30%? Lo primero es aclarar, no se da el 30% porque primero la ley no lo permite. No es que las AFP discrecionalmente pueden o no tomar la decisión de entregarlo. Si lo aprobara el Congreso, se entregarían. Obviamente sabemos que eso va a tener consecuencias en la economía. Eso desestabiliza la economía. Mucha gente tiene la duda y dice, bueno, es verdad, como tú bien dices, si el dinero que se deposita en las cuentas de capitalización individual de las AFP se invierte en empresas que se presta este dinero, que te da una alta rentabilidad, porque nos pagan casi un 12% de rentabilidad, en mi caso en la AFP Reserva, que es la que me toca a mí. La gente dice, ¿por qué si el dinero circula en la economía para prestarle a estas empresas y para facilitarles recursos también al sector público, por qué no se le entrega? ¿Por qué se dice que por qué va a generar un daño en la economía si me lo entregan a mí? Porque el por qué no me lo dan a mí es porque la ley no se lo permite. Pero aún así, si se aprobara, tú sabes que hay cuestiones distintas sobre cómo se maneja el dinero. Suponte tú que te lo prestan el grupo RICA, es uno de los fideicomisos que recibe dinero de las AFP, que recibe dinero prestado, ¿entiendes? Normalmente en un proyecto de inversión implica que una empresa tiene que comprar maquinarias, tiene que rentar espacios, construir una infraestructura. Esos proyectos duran 1 y 2 años en desarrollar. Son proyectos que ya están en proceso, empresas que están vigentes, que están en operación. No es lo mismo que un dinero que va a mano del público. Sin embargo, el dinero que va a mano del público se va inmediatamente, masivamente al consumo. El que tiene dinero en la mano se va... Porque uno tiene una teoría. Claro. El que trabaja tiene que darse gustos. Entonces, así es. Justamente ahí viene quizá la interrogante de cualquier televidente que esté viendo esta conversación. Si ese dinero me lo dan a mí, a lo que están pidiendo el 30%, ¿no va a tener la economía una movilidad en el consumo? Que es como nosotros entendemos cuando hay un dinerito en la calle. Sí, habría un sobrecalentamiento. Fíjate cómo se pone la economía solamente. Vamos a asumir que el 30% fuese aprobado en el Congreso Nacional. ¿Cuál sería el impacto que tiene la economía? Como tú bien dices, fíjate solamente lo que pasa cuando se entrega la regalía pascual, cómo se moviliza la economía. Exacto. Ahora bien, ¿tú te imaginas con más de 200.000 millones de pesos circulando en la economía? Solo hay que recordar que el expresidente Hipólito Mejía, para evitar la credibilidad de la gente en el sistema financiero dominicano, se entregó el dinero cuando vino la crisis bancaria del 2003. Cuando todo el mundo quiso... Todo el mundo fue a buscar el dinero en los bancos y se le entregó. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Nosotros vimos perfectamente lo que pasó, la tasa de cambio cómo se fue. ¿Por qué? Porque masivamente dinero en poder del público va inmediatamente destinado al consumo. Si tú dices, bueno, Ana Mercy... lo va a invertir en una casa. Bueno, exacto. Hay personas que pueden decir, bueno, yo voy a comprar un plasma, yo voy a pagar el préstamo del carro, yo voy a pintar la casa, voy a tapizar. Pero hay gente que van a decir, espérate, desde que empieza a darse el proceso inflacionario, mucha gente saliendo a demandar bienes y servicios en la economía. Alguien dice, Ana Mercy dice, bueno, yo no necesito ni pintar la casa, ni comprar carro, yo no necesito tapizar los muebles. No, hay muchas opciones.
tú puedes decir, mira, yo veo que se está generando un proceso inflacionario. Esa cantidad de dinero genera inflación en la economía porque hay una demanda masiva de bienes y servicios. Entonces, automáticamente el que no necesita gastar el dinero, ¿qué hace? Que se cuida y lo guarda en dólares. Esos mismos efectos fueron los de la crisis financiera en el año 2003. Todo ese dinero sobrecalentó la economía y hizo y desequilibró las variables macroeconómicas. Entonces, cuando se produce una situación de que hay una sobredemanda en la economía, y Ana Mercy o Wendy, que quizás ni yo me quiero ir de viaje, ni tú tampoco, vamos a suponer ese escenario, ¿qué hacemos? Lo compramos en dólares porque vemos que hay una inflación y tú dices, espérate, que ese dinerito yo lo tengo que guardar, pero como no lo voy a guardar en pesos porque la tasa se está depreciando. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que intervenir el Banco Central, hacer operaciones de mercado abierto, salir a recoger esos pesos que están circulando en la calle y que están sobrecalentando la economía. Y cuando el Banco Central interviene y hace este tipo de actividades, automáticamente tiene que aumentar las tasas de interés para poder recoger el dinero en circulación. Sin embargo, Wendy, a las personas que piden el 30% de su AFP, de ese dinero que ha acumulado, quizá el único dinero donde yo me siento rica cuando recibo mi informe vía un correo electrónico, sí. ¿Qué le podemos decir que lo haga reflexionar? Porque esas personas tienen a unos voceros sí. independientes de lo que se hace campaña y de lo que se vive, y parece que de lo que se genera alguna economía, diciéndole que los economistas ponen esto como una tragedia, y esa no es la realidad desde el punto de vista de ellos. No, es verdad, es verdad. Desde el punto de vista del consumidor no tiene por qué necesariamente entender las variables macroeconómicas, pero sí hay una cosa. Cuando se hizo la ley 8701 de seguridad social, fue sobre la base de un pacto entre distintos actores de la sociedad dominicana, entre los que estaban los sindicatos, los empresarios y el sector gobierno. Fue un diálogo tripartito, como todo lo que hay en la seguridad social tiene que hacerse sobre la base de ese diálogo. En ese momento los empresarios estaban muy renuentes de aportar dinero para la seguridad social. Fue sobre la base de un convencimiento y fue un pacto en donde la justificación es que es para el retiro en tu vida no productiva como trabajador. Ahora, destinar ese dinero al consumo, eso no fue lo que se pactó, eso no es lo que está en la ley, y sería como tú decirle al trabajador dominicano, mira, ahora que hay una crisis económica, el gobierno, le vamos a quitar la responsabilidad y la presión al gobierno de resolver los planes sociales que debe orientar hacia las clases más vulnerables, y decirle a la gente, rompe el cochinito, coge el dinero de tu pensión y financia tú la crisis con tus propios recursos. Sería como endosarle al trabajador la responsabilidad de financiar una crisis con sus propios ahorros a expensas de lo que sería el ahorro que tiene para su vejez. Wendy, este darle el 30% a quienes lo reclaman, ¿mantendría a la población económica en esa misma desigualdad? Porque el que no lo necesita, el que no lo va a utilizar en algo de inversión, para una casa, ese lo va a guardar y va a tener siempre ese colchón versus aquel que ya lo utilizó y lo gastó. Como hemos visto, creo que fue en Chile que todo el mundo salió a comprar de todo. Sí, y ha generado un proceso inflacionario. Mira, lo que pasa, Ana Mercy, es que hay mucho descontento a veces con la gente porque no entiende la realidad del mercado laboral dominicano. Cuando tú te fijas en la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central, el 58% de la gente está laborando en el sector informal. Esa gente no están cotizando en una AFP. Ni le toca el 30. Ni le toca 30, ni le toca a nadie. La gente ni siquiera tiene conciencia de eso. Peor aún, si tú te fijas la cantidad de personas que en este momento están afiliadas a la AFP, hay 4 millones y pico, pero solamente 1.9 está cotizando. Significa que esas fueron personas que en un momento entraron al mercado laboral, cotizaron 6 meses, 2 años, 1 año, salieron y quizás ni siquiera volvieron a cotizar. Entonces, cuando la gente ve lo de la tasa de reemplazo y dice, ¿cómo que si yo me pensiono a mí lo que me tocan son 10,000 pesos? Pero hay que ver la realidad, la tasa de rotación del mercado laboral dominicano. Por eso es que la gente ve que la pensión les rinde para muy poco. O sea que esa persona que está reclamando el 30% puede ser que no le toque nada. Muchísima gente puede ser que ni siquiera le toque nada. Yo te voy a decir sinceramente, yo empecé a trabajar a los 17 años y yo no tengo desde toda mi vida
ese dinero a dónde se fue, al esquema de reparto que era el Instituto Dominicano de Seguridad Social, al menos en una cuenta de capitalización individual. El dinero está a mi nombre, nadie lo puede tocar y si mañana Dios no quiere y me pasa algo, mis hijos lo pueden ir a reclamar. ¿Entiendes? Entonces, no me digan a mí que lo que se quiere es entregar el 30%, ya ni siquiera se habla solamente del 30%, se habla de abolir las AFP para irse a un esquema de reparto cuando todos sabemos que ese dinero se perdió. Wendy, el tiempo es tan corto para un tema Yo tan... te lo dije que era muy corto, porque hay muchas cosas que conversar. La semana que viene para que terminemos quizás de ampliar todo lo que podría ser para la economía y para la persona, el que se le entregue todo su dinero o el 30% como reclama una parte de la población. Así es, gracias a ti. Gracias por estar aquí, hacemos una pausa, después de esta tenemos otra interesante conversación.